Lloraba por las noches y escribía para ya no sentir. Y sin saberlo estaba cultivando una semilla que después daría frutos. Un día me vi al espejo y me confronté. El miedo, la ansiedad, la angustia, y entre tanto pánico me desconocí. Después de mucho tiempo, tomé la decisión de ir a terapia, y es así como comienza este proyecto. Confrontados. Es un proyecto en donde hablaremos de temas psicológicos y del diario vivir desde la perspectiva de un escritor y una terapeuta. Bienvenidos a un proyecto lleno de amor para todos ustedes. Purificadoras de almas. Locos, diría el guatemalteco promedio. No estoy loco, dirían muchos. Horas mayormente productivas. Emociones a flote. Y por qué no, una lágrima. Gotas llenas de odio. Gotas llenas de tristeza. Gotas llenas de alegría. Florecieron de ser una rosa con espinas, se volvieron cipreses cortavientos. Barreras de fuego. 1000 razones existen para asistir al reencuentro del alma. Una sonrisa después de cada terapia. Alegría al respirar. Apreciación de los colores del cielo. Sí, como nunca lo había admirado. Espléndida luz. Sientes el aire. Sientes un vaso de agua como nunca. Sientes como cada gota pasa refrescando la garganta. Todos tenemos miedo de recostarnos en las nubes, pues siendo tan cómodas, no nos dejan ir más allá del cielo. Nunca has visto las estrellas, y lo hermosas que son. Pero es que nadie nos explicó que las estrellas son el reflejo de nuestros ojos, de cada sonrisa. Solemos quemarnos, solemos herirnos, solemos enfermarnos, pero ni siquiera estamos conscientes del por qué buscamos el dolor, el sufrimiento y la automutilación, o sencillamente una depresión. A veces no vemos cómo se acerca aquella voz que nos mata, nuestra propia conciencia, y como siempre el maravilloso inconsciente que busca y vela por nosotros. Pero ojo, nadie te explicó que el inconsciente trabaja arduamente y está en guerra con los malos pensamientos. Pero claro, una purificadora de almas nos lo debe de explicar. Las purificadoras del alma en ningún momento van contra Dios y muchas veces peleamos con ellas pensando que no tienen nada que ver con Él. Cabe aclarar que son instrumentos grandísimos y apreciados del Señor. Muchas de ellas no son creyentes o partidarias de una religión, y se entiende pues simpatizan con cualquier paciente, y aún así no dejan de ser instrumentos de Dios. Entran a la batalla, aquella que por sí solos no creemos poder ganar. Sin embargo, entran como un gran coronel a dirigir, y te vas dando cuenta como gracias al coronel hoy le ganas la batalla al poco autoestima, a la depresión o a cualquier enemigo mental. Un escrito que a mí me cambió la vida, definitivamente. Bienvenidos a Confrontados, un sábado más. Bienvenido, compañero. Bienvenidos a todos que nos están escuchando. Sí, ahora estamos súper encantados a todas las personas que nos escuchan, en especial a alguien que les sirve para descansar y quitar ese insomnio. Espero que este podcast sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Empezamos con el escrito tan genial de que creo que te lo venía pidiendo hace mucho tiempo. Y sí, Purificadoras del alma. El hecho de querer ir a terapia y el por ujú. qué. Creo que es interesante porque eh, este escrito incluso creo que todavía no había terminado de terapia con usted. Em, y me recuerdo que me puse a pensar en que a veces no agradecemos incluso a las personas, independientemente de si hay un factor económico o no. Creo que las personas, y más en el sector de humanidades, se esfuerzan por no solo empatizar, sino ayudarlo a uno como tal. Y creo que muchas veces no les agradecemos. Entonces, recuerdo que esa vez iba usted a dar una plática en la iglesia y dije yo, voy a intentar escribir algo. Lo escribí como en 2 horas, creo yo, porque no es tan largo el Ujú, escrito. ujú. Y, pero me pareció como que una forma de explicar también lo que pasa a veces cuando uno va a terapia, ¿va?
y que creo que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen los psicólogos en la vida y que creo que deberíamos de darles más importancia. A veces lo miramos como una excusa de que y no quiero ir a terapia por diferentes circunstancias, pero creo que muchas de ellas es el miedo de afrontarnos a nosotros. Digamos, que otra persona nos ayude a afrontarnos a nosotros, a darnos cuenta en qué estamos fallando, en qué cosas tal vez estamos haciendo bien, pero no nos estamos dando cuenta, ¿va? Entonces creo que eso es realmente el escrito como tal. Yo lo vi más como agradecimiento, te digo, de verdad, yo lo sentí, me encantó cuando lo leí. Ahí me sacó alguna que otra emoción y por eso el día de hoy vamos a tocar un tema súper genial que nos va a ayudar mucho, sobre todo porque en estos momentos estamos teniendo demasiados conflictos emocionales. Quiero hacer un pequeño apartado de antes de decir el tema, un suceso que pasó el día de ayer sobre una pareja Ujú. y que esta persona le hizo daño y pues lo mató. Así que el tema de hoy es cómo controlar mis emociones. Ok, y que creo que es un tema que hablan muchos, yo he escuchado mucho sobre ello, pero creo que a veces algunos consejos que dan no siempre funcionan con todos, ¿va? Entonces creo Claro, que ahí todos somos es, diferentes. ahí debemos de tener como que cuidado porque a veces pensamos que porque ya escuchamos un video e intentamos practicarlo, pensamos que ya lo estamos haciendo y a veces no funcionan todas las técnicas con todos, ¿va? Pero antes de pasar a eso o dar consejos con respecto a cómo podríamos controlar nuestras emociones, creo que es necesario saber cuáles son. Bueno, fíjate que antes que nada dice que hay como 390 y algo emociones. Imagínate tú, según un psicólogo alemán o irlandés, creo que es, perdón, eh, dice que hay muchas emociones, pero las básicas son 8, ¿verdad? Alegría, amor, ira, sorpresa, tristeza, aversión, miedo y vergüenza. Yo quiero que pongamos un ejemplo para que el cerebro de las personas que nos están escuchando y obviamente el de nosotros pueda entender cuáles son esas emociones, ¿verdad? Ujú. Alegría. Ay, ¿qué no te da alegría? Vaya, si no. Más si cuando te entra un mensajito de que te pagaron. o eso es algo económico, Es algo económico, pero da alegría. pero da alegría. Momentánea, eso es importante. Ujú. La alegría de poder compartir con tus seres amados, a los que no has visto por mucho tiempo, eso es alegría. Es un poco la alegría permanente, ¿ya? Y yo te podría decir, por eso te dije tres ejemplos, te quiero decir tres ejemplos. El momentáneo, que es cuando te entra un dinero a la cuenta bancaria. El que es como un poco moderado, más no permanente, el de estar con tu familia. Y el permanente, cuando aprendes a amarte. Ok, Entonces, ahí encuentras mucha alegría. Amor. ok. Creo que, bueno, yo no la identificaría como amor. Claro, estamos hablando desde un aspecto psicológico. Creo que ese es un debate que todavía actualmente se tiene, incluso a nivel filosófico todavía se plantea de qué es el amor realmente, em, si realmente es un motivo de la vida, no es un motivo de la vida, entre tantas cosas. Y creo que al Ese ha sido final, un conflicto ajá, contigo, ¿verdad? ese tema em, no es que me cause conflicto, sino porque yo lo comprendí desde un aspecto más teológico y desde un aspecto más filosófico, y no tanto como una cuestión psicológica, como una reacción Como una emoción. o como una emoción como tal, ¿va? Pero porque yo veo que el amor al final es una decisión. Entonces, para mí no entra como emoción y tal vez podríamos como que cambiarlo por otra palabra, ¿va? Pero creo que pues en este caso podemos hablar de, De de, amor. de amor, ¿va? Como una Como emoción. emoción. Ujú, claramente. Ok. Entonces, dirías tú que emoción es una decisión. Podría ser. Ujú. Ujú. Ira. Esa emoción que te hace estar súper molesto con personas o hasta contigo mismo. Ujú. Sorpresa.
una, te sorprendí. Una emoción de sorpresa, así como, wow, no me lo Claro, esperaba. sí, Eso es claro. una emoción también. Tristeza, eh, ese sentimiento donde no te sientes muy bien por las cosas que están pasando a tu alrededor o por las cosas que estés pensando también. Ok. Aversión. Sí, que ese es nuevo para mí, que no lo había escuchado nunca. Aversión, esa emoción donde no quieres, donde rechazas. Es eso un ejemplo donde no quieres hacer las cosas. Ujú. Puede ser a veces tener aversión a ir a terapia, esa resistencia a no querer cambiar. Miedo, un ejemplo de miedo. Hola, bueno, en este aspecto creo que también hay que distinguir también en cierto caso los miedos, que en su mayoría son irracionales, Ujú, pero yo lo tomaría desde un ángulo como miedos permanentes y momentáneos, por ejemplo. Digamos, en este caso los momentáneos son como cuando a uno le pasa cierta circunstancia y uno se queda con ese pánico, pero no sé si entra en otra emoción o entra en el miedo. ¿Va? Y, como que tal vez un poquito los que son más como entre permanentes son como más irracionales, como miedo a la soledad, no sé, miedo a fracasar, por ejemplo. Pero pues yo los dividiría de esa forma. No sé usted cómo me dirá. bueno, hay algunos aspectos con respecto a fobias en el DSM, en donde te dicen, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de fobias, ¿verdad? Como por ejemplo, hay personas que le tienen fobia a los animales o miedo a los animales, miedo al clima y también miedo, ahí vienen y que todos son miedos irracionales, los miedos internos, los conflictos internos. Ok. El miedo al cambio es lo que yo veo mucho en terapia. ¿No quiere cambiar? Se aferra uno. Lo que sucede es que ahí, te dijera yo, creo que escuchaste un pequeño apartado antes de empezar a salir al aire. No quieren cambiar y en realidad el terapeuta cuando alguien no quiere cambiar no puede seguirte el juego, Ah, ok. ¿entiendes? No puede hacerlo porque si lo hace, te hace más daño. El miedo al cambio es uno de los más significativos cuando hacemos cosas cuando hacemos el proceso de terapia. Y la última, vergüenza. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez has tenido esa emoción de vergüenza? Hola, creo que sí, pero creo que sería como muy difícil como saber que, bueno, es que lo complicado conmigo es que no sé realmente, porque realmente no he leído totalmente las emociones como en un aspecto tan psicológico, Ujú. si hay como tipos de vergüenza. Creo que sería Mm, bueno como definir bien, porque no sé si es lo mismo que pena, que tener pena en cierta situación, o es totalmente diferente. es que le hemos puesto pena a la Ajá, emoción vergüenza. ajá, Ay, es que es muy, muy penoso. No, en realidad tiene vergüenza. ok. Es muy similar. Yo creo que es un sinónimo. mm, ok, entonces creo que sí. ¿Te Sí, ha tocado? sí, sí me ha tocado entonces. Pero creo que hablando así de todas las emociones, en lo personal creo que a veces somos conscientes de algunas, pero no de todas. Yo me he dado cuenta de que hay personas que no son conscientes, por ejemplo, de la ira. Exacto. Y eso es lo que nosotros queremos hoy explicar sobre cómo podemos controlar nuestras emociones o regular la regulación emocional, le llamamos nosotros. Ok. ¿Ya? En realidad, el control emocional es muy esencial, sobre todo en nuestra vida diaria, cuando nos relacionamos con personas y es una habilidad que forma parte de la inteligencia emocional. O Ok. sea, es, forma parte de eso. Ok, ¿Ya? hay algo que creo que también hay que como dejar claro, que el control de emociones no es abstenernos a Ah, vivirlas.
Claro, No es, literalmente cuando hablamos de control de emociones, no es controlarlas para que, o reprimirlas. reprimirlas, no, sino es la forma en la que probablemente vamos a vivirlas o vamos a saberlas expresar incluso, ¿verdad? Exactamente. En sí, el control de emociones se engloba dentro de la gestión emocional y para regularlas es necesario comprenderlas, entenderlas y hacerlas conscientes. Es imposible, de verdad, controlar las emociones si no dominamos la habilidad de poder nosotros tener un autoconocimiento personal. Entonces, primera clave para el control de las emociones es autoconocimiento o identificar esa emoción. Tú Ok, decías algo ahorita de la ira. Personas que no se dan cuenta que estaban enojadas y por eso hacen cosas que después se arrepienten. claro. Ya. Creo que es interesante esto porque voy a dar de una vez un tip aquí que creo que a mí me sirvió mucho, lo escuché, creo que en otro podcast lo escuché, no me recuerdo. Y, y no, digamos, lo comencé a aplicar, que es poner una alarma cada 2 o cada hora. Entonces lo que hace uno es que cada vez que suena la alarma, uno se pregunta, ¿cómo me siento? ¿O qué estoy ¿O qué haciendo? estoy haciendo? ¿Va? Ujú. Y, y le ayuda a uno a darse cuenta que a veces uno se siente estresado y no, uno no se da cuenta. O a veces uno está triste y uno no se ha dado cuenta, ¿va? Entonces creo que, bueno, yo podría dejar como este tipo ahorita que mencionaba esto, de no solo controlarla, sino de conocer primero, porque al final es un autoconocimiento primero, que a Claro. mí en lo personal me ayudó mucho. El estar un poco consciente. O sea, Sí, tú te estabas haciendo consciente a través de algo que te estaba ayudando a ser consciente, que era claro. el reloj. Mira, definitivamente la inteligencia emocional o el control de las emociones que te decía que es parte de, es un paradigma de la psicología actual. Las emociones forman parte de nosotros y pese a ser necesarias y adaptativas, podría decir que en algún momento puede causarnos sufrimiento. Y ahí es Ujú. por eso que te digo que ha dicho este psicólogo que hay 300 y tantas emociones, porque ahí viene sufrimiento, frustración, dolor, pasión, o sea, y no es no son emociones básicas. Claro, Por ejemplo, el sufrimiento viene provocado muchas veces por la valoración negativa que hacemos de estas. De estas me refiero a las emociones. Pues intentar luchar contra ellas es como una decisión definitivamente poco acertada. claro, Es como lo que tú decías, ¿verdad? No callarlas. Que no estamos diciendo que el control es quedarte callado o reprimirlas. Es mucho más saludable entenderlas, conocerlas y saber que las tienes ahí, que están presentes, pero aceptarlos como parte de nuestra existencia y de nuestra experiencia. Además, también eh, la inteligencia emocional con el control de las emociones se ha convertido en uno de los paradigmas más importantes, sobre todo de la psicología moderna. Ahora todo el mundo habla de control de emociones e inteligencia emocional. Te digo que en mi tiempo no se escuchaba eso, así como, claro, o sea, ya te portas bien y punto, ¿verdad? O es muy bien educado, te decía. claro. Eso era, Y es era lo por que te eso, decían. Ahora te dicen, ah, no, es inteligente emocional. claro. Ujú. Y que creo que ahí también hay que hacer como una, como que excepción, porque creo que tampoco la persona que es como que entre comillas controlada y puede hacer que tenga inteligencia emocional, porque también puede caer en el error de no expresarlas, ¿va? Exactamente, no, es como, no sería inteligente emocional ahí, Ajá, claro, definitivamente, ¿verdad? Te decía, ¿verdad? Que es como muy importante ahora porque al fin y al cabo somos seres emocionales, así es simple. Aunque pensemos que tomamos nuestras decisiones gracias a la razón, los estudios indican que gran parte de nuestras decisiones son emocionales. Imagínate, o sea, si tú estás teniendo una emoción, es porque nosotros somos totalmente emocionales.
Ok. Em, no, y que creo que al final, a veces no le damos, creo que últimamente agarraba como que más importancia a esto, Ujú, porque creo que incluso a nivel empresarial, creo que como que ya le han dado sí. importancia. Ajá. Ujú. Pero, pues, digamos, tal vez ahí hay tal vez cierto problema, pues, pero al final em, la inteligencia emocional nos hace como que más capaces. Creo que también somos incluso más, en cierto grado, más productivos porque sabemos manejar bien todo lo que sucede. ¿Va? Exactamente. Yo te digo algo, fíjate que ayer yo leía un escrito y ese escrito lo encontré como en un video Ujú, de las personas que somos empresarias. ujú, Entonces, ay, me encantó tanto porque decía, siempre te van a decir, si eres empresaria, te van a decir que no tienes tiempo para tu familia, que ujú, no, que no estás haciendo las cosas bien y si te está yendo bien, que de plano alguien te ayudó o que es pura suerte, o sea, ajá, muchas cosas y me encantó porque dice uno, bueno, creo que para ser exitoso tengo que controlar mis emociones. claro. Yo, te digo, veo a muchas colegas, ¿verdad? Que las respeto y todo, pero tienen algo que no comparto y es que se ponen a discutir en redes sociales. Imagínate eso, o sea, una psicóloga discutiendo en redes sociales. ¿Está controlando sus emociones? No. Si ella no puede controlar sus emociones, menos va a poder ayudar a los pacientes. No significa que yo no diga mi opinión, ¿ya? Claro, Claro, pero lo digo en el momento correcto y con la persona correcta. De eso se trata el control de las emociones. Entonces, ¿cómo mejorar en realidad el control emocional? Yo te quiero preguntar a nivel de joven, de tu juventud, a nivel filosófico o tu perspectiva, ¿cómo tú has podido mejorar el control de tus emociones? ok. Bueno, creo que voy a hacer como que un paréntesis tal vez para contar un poquito de mi vida, para más o menos comprender cómo es que yo también llegué a terapia, porque me llevó muchos años llegar a terapia. ¿No te animabas tú? No me animaba, digamos, lo tenía consciente de decir quiero ir, pero nunca iba. El Ujú, punto está en que yo antes, de por sí, antes de venir a terapia, yo como creyente, yo iba a la iglesia, pero antes de eso yo tenía muchos conflictos familiares, no tenía buenas juntas, tuve ahí algunos problemas, incluso una de las razones del por qué comencé realmente a ir a la iglesia es porque casi una vez me matan con un compañero. Em, y creo que todas ese tipo de cosas que me pasaban, todas esas circunstancias, me llevaron también a ir a la iglesia y dar como que una oportunidad, porque realmente a pesar de que vengo de una familia que es creyente, ujú. aunque no tanto, no tan practicante, em, como que no encajaba mi idea de Dios conmigo. Eso fue una de las cosas que a mí me pasó. Entonces, yo al principio cuando iba a la iglesia iba como que dando una oportunidad porque realmente no sentía nada, no, había un montón de cuestiones como que no cuadran en mi vida, ¿va? Eh, pero recuerdo muy bien que yo tuve un viaje a la capital Ujú, de un encuentro de jóvenes y nosotros como católicos tenemos una cuestión que se llama adoración al Santísimo. La adoración al Santísimo es un momento eh, muy inexplicable hasta cierto punto. Creo que las personas lo deberían de vivir como para saber lo que pasa ahí. Y yo invito a las personas que si nunca lo han hecho, pues se den la oportunidad de ir a la adoración al Santísimo. Y, es un acercamiento a Dios. sí, es Ujú. como un momento en donde está uno literalmente con Dios, digamos, no. Pero es una cuestión tanto teológica y otras cosas, pero a mí realmente en ese momento eh, fue como que si yo estuviera realmente hablando con Dios y me di cuenta de que muchas de las cosas que a mí me pasaban a nivel espiritual eran que yo no le había dado la oportunidad a Dios, porque yo le reclamaba un montón de cosas, que probablemente ni siquiera eran la culpa de él, ¿va? Em, Era tu culpa en Era realidad. en cierto grado y en cierto grado pues todas las circunstancias que están a mi alrededor, que no controlaba, que no dependían de mí, pero que mi asimilación de las situaciones no era la adecuada, claramente, ¿va?
Entonces, creo que ese fue el primer paso de darme cuenta que había muchas cosas en las que me estaba equivocando yo, ¿va? Ujú, Y eso me dio a mí como que la entrada de comenzarme a preocupar por mí y por los demás. Hasta que llegué como que a coordinación de un grupo juvenil, fue cuando me di cuenta de la importancia de la psicología. Porque me comenzaban a venir problemas de los jóvenes que yo decía, bueno, ¿y yo cómo puedo responder a ello? ujú. Y es por eso que comienzo a involucrarme en la psicología, digamos, a leer de psicología, a pesar de que yo no escogí estudiar psicología ni nada, espero sacar una especialidad en algo que tenga que ver con psicología. El Me punto, va a hacer la le va a competencia. hacer la competencia. El punto está en que eso fue lo que me llevó a mí primero a preocuparme por la psicología, pero yo estaba como, quiero ir, y nunca iba. A mí lo que me pasó es que eh, hasta que no pasé por una circunstancia al final de una relación sentimental, y que yo pensé que eso era el motivo, el por qué venía a terapia, que no, realmente no era el verdadero motivo, Ujú, y que suele suceder. Y ya hablando con la licenciada me di cuenta de que creía yo que había tenido como control de las emociones y me había dado cuenta que no. ¿Va? Y muchas veces lo que pasa es que incluso nosotros buscamos las emociones porque ya no sabemos vivir sin ellas. Voy a explicar esto porque a veces puede ser como que un poco confuso. Yo en lo personal, durante toda mi vida he hablado mucho de la tristeza, de la soledad y del sinsentido de la vida, porque así me sentía y un montón de ujú. cosas. Pero cuando yo me enfrento a terapia, me di cuenta que yo buscaba, incluso lo buscaba. Entonces, ¿qué pasa? Ya no hasta cierto punto em, sabía disfrutar de las demás emociones. Es decir, digamos, a mí me costaba mucho estar alegre o estar realmente feliz. Digamos, porque yo me ponía a dudar y era como, ¿y por qué estoy feliz si no hay sentido, ah? Entonces yo buscaba muchas veces, incluso el estar triste. Entonces me miraban a mí con unas Es que estabas acostumbrado a acostumbrada a ello. eso. Entonces cambiar eso era como ir en contra de mí, según yo, ah. Creo que ahí es donde yo me comencé a dar cuenta de que no tenía control de emociones dándome cuenta de que yo buscaba ciertas emociones porque no sabía vivir sin ellas y no entendía todo el contexto que había detrás, ¿va? Entonces, por eso Te es de que habías yo hablaba mucho. acostumbrado a eso. Ajá, Te habías adaptado me a había eso. adaptado a ello. Entonces, creo que por eso es de que hoy puedo decir que ya tengo control de emociones porque ahora ya es Ujú. como estoy feliz, entonces vivo de felicidad y estoy genial y todo, ¿va? Y no estás esperando saber el por qué. Claramente. Pero creo que eso es lo que me ha ayudado. En un principio lo que me ayudó fue Dios a darme cuenta de que habían cosas que yo no estaba haciendo bien. Por eso es de que yo hablo mucho de cuestiones espirituales. Creo que últimamente se ha infravalorizado demasiado la espiritualidad en general o la Ujú. religión. Por eso es de que yo tengo como que mis contras cuando la gente dice es que la religión es mala, que no sé qué. Entonces ya tengo como mis contras. Mm, Pero por eso es de que hablo mucho de esos temas, porque en lo personal a mí me ayudó demasiado la espiritual y después darme es cuenta de, importantísimo. ajá, y darme cuenta o ser consciente de mí fue lo que me ayudó también a darme cuenta que necesitaba terapia, va. Y después ya vino el control de emociones como tal. Mm. Definitivamente la mayor parte del éxito y el auge de la inteligencia emocional determina los beneficios para nosotros como personas. Pues la inteligencia emocional, ¿verdad? O el control de emociones se emplea en diferentes ámbitos, en ámbitos como por ejemplo el deporte, ya te has dado cuenta que se agarran ahí y Ujú, todo, la educación, las empresas, porque afecta positivamente al rendimiento de las personas, a la toma de decisiones y a definitivamente tiene consecuencias en los resultados de uno. Pero en el campo clínico, fíjate que yo te diría que en el campo clínico y psicoterapéutico, definitivamente también es como muy imprescindible, es necesario, pues nos ayuda a relacionarnos con los demás, nos ayuda a mejorar nuestro beneficio psicológico, ese es uno, y lo mejor de todo, mejora nuestra calidad de vida física y mental. claro. Yo te digo, a ver, yo sé que a ti te gusta hablar del tema, te conozco un poquito mejor ahora con los podcasts, porque pues cuando yo estuve en terapia contigo, em, fui como tu guía, Ujú, ¿verdad?
pero ahora entiendo como que no te gusta mucho hablar de temas a veces fuera de, algo así Mm, como como, política o ok, cosas así, no, no eres mucho de eso. Pero tomemos el ejemplo del día de ayer. ok, me parece muy, ¿Qué es lo que sucedió? Te digo, tenemos que analizar porque todo mundo es servimos para juzgar, mas no servimos para poner soluciones, claro. ¿ya? Y son ejemplos o casos reales, ¿verdad? Ujú, Algo que sí ha existido y que se está dando casi que muy frecuente, ¿verdad? Porque antes era, o mejor dicho, no quiero decirlo así, ¿verdad? Como antes era la violencia contra la mujer, sino ahora es la violencia de género. Porque ahora claro, no solo a las mujeres les hacen daño, sino también a los hombres. Pero pongamos ese caso. ok, Obviamente no vamos a ser como muy analíticos, ¿verdad? Ni MP ni nada de eso. Pero te digo, ¿qué sucedió ahí? Ahí se tomó una mala decisión primero claro, y fue el hecho de beber. Muchas personas están luchando para dejar de beber. Muchas, te digo, he escuchado muchos casos de personas que quieren dejar de beber y no han podido. ok. Pero, ¿qué es lo que sucedió con esta pareja? Bueno, ahí No, bueno, no sé creo. si ya escuchaste muy bien Y el caso. Yo medio no, le solo leí. medio lo leí, pero Ujú, digamos, casi la mayoría de ese tipo de casos, no importando si la persona que asesinaron es hombre o mujer, la mayoría de los casos de pareja es por algún tipo de conflicto, ¿va? Que no se controla, ¿va? Entonces, ujú, em, hay muchas cosas que claramente están fuera de nuestro contexto porque no las conocemos. exacto. Sin embargo, creo que debemos de tomar en cuenta, como usted decía en primer punto, lo que es el alcoholismo como tal, que la gente no lo controla y muchas veces toma porque no sabe expresar incluso sus emociones o lo que siente y por eso toma. Em, lo segundo es el poco control de la ira. Em, tercero, que creo que ahí tal vez podría como que, ese tal vez sería como que el que podríamos evitar porque no sabemos todo el contexto, que creo que siempre hay entre comillas, pongo entre comillas, una razón del por qué la persona Hizo eso. hizo eso. Es decir, puede haber sido una infidelidad, puede haber sido un montón de situaciones que pueden haber sido. ¿Va? Incluso uno no Violencia. puede descartar de que la otra persona haya sido violenta con la otra y por eso Exacto. actuó. Hay un montón de factores que no sabemos. ¿Va? Que creo que ese es el tercero, el punto de que lo podemos hablar de una forma general, pero no conocemos el caso como tal, ¿va? Sino podríamos hablar de todas las razones que podrían hacer que una persona también cayera en el error de cometer un acto como ese. Y creo que no es justificable, creo No, de que hay que ninguna hacer manera. énfasis de eso, sino que nosotros podemos comprender los motivos, más no podemos justificar el acto. Algo muy importante, como tú decías, ¿verdad? No podemos saber qué es lo que sucedió, si hubo violencia psicológica, física, económica, bla, 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 bla. Pero aquí hay algo muy importante. Hubo un impacto en dos personas, en tres aspectos, perdón. En ella Ujú, como victimaria, en el niño o niña de 4 años que estaba dentro de ese conflicto y de la sociedad, claro. ¿ya? Entonces, muchas personas escriben, ¿verdad? Que sí, que esto, que lo otro, que por esto. Entonces, en realidad, bien se puede evitar todo este tipo de cosas con la toma de decisiones, con el control de tus emociones. ¿Te has dado cuenta que a veces una música te puede dar ganas de beber? Claro, la música que escuchamos tiene mucho que ver también. Sí, la música, yo te digo algo, ay, ese sería genial un tema de eso, y ponerlas. Porque lo peor de todo es que la mente se las aprende tú, que eso es súper fácil para aprenderla. Pero una música de banda, por ejemplo, Ajá. que te pone en la mente es tomarte una cerveza, Ujú. O un ¿ya? tequila. O un tequila. Entonces, o rock, no sé, también En cierto alguna, caso.
en ciertos casos. Otras, música muy melancólica te puede tener una emoción triste, que te desespera. Entonces, o música cristiana, que cristiana evangélica, cristiana católica, Lo que sea. lo que sea, te puede ayudar a tener paz. O sea, todo depende también de tu ambiente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en este caso? Yo te podría decir que si hubiese podido evitar el hecho de tomar con mi pareja. Claro. Si yo tengo conflictos con esa persona, yo no lo hago, porque en realidad ella o él, no sabemos, no tuvo control de emociones porque había una sustancia en su cuerpo, Sí. ¿ya? Lo Entonces, inhibió. exacto, entonces definitivamente no podía controlar sus Ajá. emociones porque había una sustancia encima, ¿me entiendes? Había algo de por medio, ¿ya? Ok. Seguramente, tal vez, buena y sana, tal vez. No, no hubiera pasado. O tal Posiblemente, no vez. lo No, sé, no tal vez se sabemos. hubieran alegado, no sé, pero sucede también, ¿verdad? Sí, Hay sí. personas de que sí lo hacen conscientemente. Pero te voy a dar 11 estrategias. Antes de pasar a eso, de Ujú. las estrategias, creo que quiero dejar un punto claro, porque creo que a veces ese es uno de los grandes problemas que tenemos cuando analizamos ciertas situaciones o cuando damos opiniones, y más cuando estamos afectados o a nivel emocional con la situación o algo. Em, con esto que pasó de la pareja, muchas personas tienen un pensamiento tal vez un tanto reactivo porque no quieren afrontar también lo que ellos hacen. Voy a hacer como que la explicación bien va. ¿Qué pasa? Es que uno se encuentra con comentarios como, de plano a él le pegaba, no lo sabemos. Exacto. Se encuentra uno que no sé, defiende como vieron que no solo a las mujeres las matan. Son comentarios que están muy aislados de la realidad como tal. Machistas. Ay, sí, también, bastante. Y que creo que ahí hay un problema, porque muchas veces con todas estas situaciones ignoramos un montón de causas que llevaron a la persona, no para justificar, sino para entenderlo, y que muchas veces nosotros también hacemos, ¿va? Porque nadie habla de que ellos tomaron, por ejemplo, alcohol. Ujú. Pero hablar del alcoholismo con algunas personas es complicado y es difícil porque no lo quieren No, aceptar. porque piensan que es normal. Ajá. Entonces creo que todos esos factores son los que a veces no miramos porque a veces no queremos afrontar las cosas que nosotros a veces hacemos, ¿no? Entonces es más fácil como buscar respuestas más sencillas que no necesiten confrontarme también conmigo, porque creo que ese es el problema muchas veces cuando opinamos y que yo lo veo como un tipo de proyección a veces a las situaciones. Y, pero creo que debemos dejar eso claro. Digamos, a veces No, y deja. damos juicios sin saber la situación para Y, nada. y otra cosa muy importante, y vaya que lo tocaste de verdad, eso de juzgar o escribir comentarios es como una bola de nieve. Ellos lo hicieron, pero no estás controlando tus emociones, dando Claro, comentarios que no tiene que ningún no son sentido. nada a- de aportar a la Claro. sociedad. Al contrario, unos se enojan, ponen que, como ahora hasta nuestras redes sociales tienen emociones, ¿verdad? Claro. Imagínate. Entonces, em, que le dan me enoja, que me gusta, que me encanta, que me importa. Entonces, si te das cuenta, esto es una bola de nieve de la sociedad, de las personas, en que si no aprendemos a quedarnos callados, a analizar y hablar, no vamos a ser en ningún momento exitosos. Te digo de verdad. Algo que nos tiene que ayudar, lo decíamos con mi hijo, me decíamos, mamá, ¿qué es lo que tú haces cuando ves una publicación así? Escribimos, pero lo borramos. Nunca lo mandamos. Y él ha aprendido a hacer eso. Dice, he aprendido a ver, a aprender, Ujú, a no juzgar, porque no sabemos qué es lo que sucedió, ¿verdad? Lo claro, que sí es que siempre defendamos la vida. La vida, nosotros no somos quienes para quitarle la vida a una persona, sí. ¿verdad? Eh, Independientemente del caso. sí. Ay, es que hay tantos casos que hemos escuchado. No sé si escuchaste del bebé.
Ujú. Ay, qué terrible. O sea, la salud mental en nuestro país está tan deficiente y, y lamentablemente, pues no se está invirtiendo en eso. Y Ujú. si ustedes pueden invertir en su salud mental, sería genial. No necesariamente tienen que ir con la Dana, y siempre lo digo, no necesariamente conmigo. Hay muchos profesionales que pueden ayudarnos, profesionales que son pilas en ayudarte a ser mejor persona, ¿ya? Claro. Y también, ¿verdad? No olvidar que como eh, lo primero es Dios. Dios nos hace mejores. Ok. Entonces pasamos con las estrategias. Estrategias. 11 estrategias, voy a hacerlas rapidito. Una, entiende tus emociones. Definitivamente tomarte un tiempo para reflexionar sobre todo lo que sientes y por qué reaccionas de cierta manera en algunas situaciones. Em, es una estrategia para entender tus emociones, también tener un diario emocional. Eso es algo que yo les dejo mucho a mis pacientes, el diario emocional. Para utilizarlo solamente necesitas sentarte frente al espejo o a algún escritorio 10 o 20 minutos antes de irte a la cama y lo que tienes que hacer es anotar cómo te has sentido y por qué te has sentido así y qué podrías hacer para mejorar. Quizás la próxima vez que te encuentres en la misma situación va a ser mucho más fácil porque ya encontraste una solución anteriormente. Claro. Segundo, practica la escucha activa. La escucha activa es importante para relacionarnos con personas porque permite prestar atención no solo a lo que dicen las otras personas, ¿ya? El resto es lenguaje no verbal, ¿verdad? O sea, tú puedes estar calladito, pero puedes estar hablando así como Claro. diciendo, asintiendo, ¿verdad? Con tu lenguaje. Aprende a hacer esa escucha activa. Tres, haz ejercicio. Importante. El ejercicio físico es una buena forma de aliviar el estrés y liberar nuestras tensiones. El número 4, no te tomes mal las críticas de las demás personas. Aprende a encajar las críticas porque pueden hacer que pierdas en algún momento eh, eh, tu conciencia y llegues a enojarte, ¿ya? Claro. Estar pendiente de lo que los demás dicen de ti, o sea, así como que muy pendiente, porque mucha gente viene acá y me dice, pero es que, ¿qué van a decir? Eso es lo que menos te tiene que importar. Lo más Claro. importante es lo que tú sientes, ¿verdad? Eso te hace a ti una persona emocionalmente equilibrada. La número 5, trabaja en tu autoaceptación. Creo que la semana pasada hablábamos de eso, ¿verdad? De la forma en que tenemos que aceptarnos porque es uno de los grandes problemas de no aceptarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, importante, trabaja todos los días en tu autoaceptación. Sexto, adopta una actitud optimista, sé positivo. Además de trabajar en tu autoaceptación, debemos de tener una actitud positiva ante la vida. Eso nos hace ser como, como que tener más voluntad de vivir. Ujú. Séptimo, piensa en lo bueno y no en lo malo. Se parece mucho al anterior, ¿verdad? Pero ahí nos toca concentrarnos en cosas positivas y definitivamente va a reducir la tensión enormemente. Número 8, retírate en el momento adecuado. En estos casos, lo mejor es darse vuelta y marchar. Esa persona te está gritando, si esa persona, lo ideal es mejor me voy, porque así no sigo más el conflicto. 9, no reacciones de golpe. Ten un poco de paciencia, respira hondo y no reacciones de golpe, porque si no, te vas a arrepentir. 10, practica mindfulness. ¿Te acuerdas que hemos hablado un poquito de mindfulness? Que es una práctica milenaria que goza de una gran popularidad hasta el día en la actualidad, ¿verdad? Que los beneficios son
mejorar mucho la concentración. Reduce el estrés, mejora la autoconciencia. En realidad, mindfulness es un método que te ayuda a estar en el momento, en el aquí, en el ahora, ¿ya? Y Solo quiero hacer una aclaración ahí. Creo que dime. en lo personal, digamos, eso tiene que ver tal vez un poquito con mi fe, etcétera, etcétera, porque tiene Ujú. influencia de ello. En muchas de las religiones cristianas, probablemente el mindfulness no está bien visto. Y lo debo de decir, es una cuestión teológica, y etcétera, etcétera. El punto está en que no necesariamente solo es el mindfulness, ¿va? Porque es un tipo de meditación. Entonces creo que muchas personas, aunque no tengan como que ese proceso o practiquen esa técnica, a veces lo compensan con su espiritualidad como tal, ¿va? Entonces, digamos, tampoco es como, lo hago como aclaración porque a veces les causa conflicto a algunas personas, ¿va? Que me han preguntado como, ¿pero qué decís? Y que no sé qué el mindfulness y que no sé qué, pero hay muchas personas que a veces lo trabajan sin darse cuenta, ¿va? Es que mira, qué bueno que tocaste el tema, ese es un debate. Y Ujú. solo por eso me voy a tardar un poco más. Deberíamos de hablar de eso. Es que mindfulness no te saca de la realidad. Y eso es lo Ujú. que están pensando que es mindfulness. Mindfulness te enseña en realidad a mejorar tu concentración. ¿Qué es un mindfulness? Te voy a decir. Un ejemplo de mindfulness es, ¿ya sentiste dónde estás sentado? Sí. ¿Ya te diste cuenta cómo es la textura de donde tienes los Ujú. brazos? ¿Ya te diste cuenta del olor que se siente? Y eso es mindfulness. Ajá. Y eso no te saca de la realidad. Eso no te quita el estar en concentrado con Dios. O sea, mindfulness es Claro. el vivir lo que estás haciendo, el verme a mí. Eso es mindfulness. Ujú. No lo, no lo veamos como, el yoga. Esa es otra cosa que también que es Ajá. malo porque hay un espíritu se te va a meter o no tienes concentración. Esos son mitos y honestamente, en lo personal te diría yo, cuestiones que la iglesia nos quiere meter. ¿Por qué? Porque te quiere manipular. Así de Ajá. simple. Ok. Difiere un poco, pero creo que es una Aquí nos vamos cuestión. a agarrar Si no, vamos a tener otro capítulo mejor para hablar sobre eso. del Porque mindfulness. yo sí difiero de varias cosas por diferentes circunstancias, va. Pero Saca. yo lo saco a colación porque hay muchas veces en el que se trabaja el mindfulness sin darnos cuenta, va. Que realmente Lo solo es el hacemos término todos como los tal días. o el concepto, va. Pero a lo que se refiere la licenciada es tomar conciencia de la hora. Es eso, va, Sí, para que no nos metamos en conflictos. el aquí y no, y el aquí y el ahora. Yo te diría una cosa, nada más. Aprender mindfulness, la palabra es muy así como muy impactante para muchas personas, Ajá. pero ayuda un montón. Sin darnos cuenta, pues estamos haciendo mindfulness todos los días cuando vemos el sol, cuando vemos eso. Claro. Hacer conciencia. Y yo siempre digo algo, saca lo positivo de todo, ¿ya? Algo que no te gusta, no lo saques, déjalo ahí, no te funciona, no es para ti. Ajá. ¿Ya? Eso, cuando te pregunten eso, yo creo que deberías de responder eso, ¿no? Si a ti te gusta, si a ti te hace mejor persona, utilízalo, ¿ya? Me encanta una frase que ponen mucho en Facebook que es, la mejor religión es ser buena persona. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos cada día mejores, mejores hijos, mejores padres, mejores hijos para Él, ¿verdad? Claro. Y por último, acude a cursos de inteligencia. Si escuchas que en el lugar donde estás te van a aportar algo, ve, escúchelos, ve, hazlo, ve a la iglesia, saca lo mejor de las personas que están ahí frente, porque definitivamente esa persona que te está ayudando también tiene sus errores, así como las personas que te estamos hablando hoy, tenemos nuestros Claro. errores, pero si podemos aprender a, a no mezclar lo malo y sacar lo bueno de cada uno, te va a ayudar un montón. Ok, me parece muy bien. Creo que incluso
voy a poner a colación esto porque creo que a veces hemos hablado sobre algunos temas en los que como que tenemos contradicción en varias cosas con la Pero ya sé licenciada. de qué es. Pero lo saco a colación porque creo que cuando nosotros controlamos bien nuestras emociones, somos capaces de dialogar a las personas sin necesidad de caer en el conflicto de pelear. Porque tampoco es que el conflicto esté mal, sino lo hemos estigmatizado también mal, porque nunca se le saca provecho al conflicto, ¿va? Pero podríamos sacarle incluso provecho a los conflictos, ¿va? Claro. Y que creo que eso es lo que nos ayuda también el control emocional, a escuchar de forma atenta, de comprender la situación de la otra persona, darme a expresar lo que yo siento, lo que yo pienso, y no caer en ese error que creo que siempre caemos por no tener control emocional, que es pelearse con la persona, reaccionar de forma inadecuada y que al final todas esas cosas tienen una consecuencia que a veces no nos damos cuenta al principio, pero que después que se pasó la emoción, muchas veces nos damos cuenta que no queríamos tal vez actuar de esa forma. Claro. Yo te digo algo. Creo que yo me doy cuenta cuando alguien no está muy de acuerdo con lo que yo pienso. He aprendido a hacer eso. Pero lo que yo siempre les digo es, el chiste ese de relax tranquilo tu cuerpo. Relajémonos, vivamos el aquí y el ahora. Disfrutemos a las personas. Si no concuerdan con lo que pensamos, con lo que decimos, es válido también, Claro. ¿verdad? Y espero que les haya encantado lo que hicimos el día de hoy. Hoy nos peleamos aquí con el joven. De repente ya vamos a hablar sobre eso. No. Al contrario, creo que mostramos sería nuestro control de emociones, ¿verdad? Y te digo algo, saquen lo mejor de todo lo que ustedes vean en la vida. Si hasta las personas que nos apoyan en cuestiones tan simples como la limpieza te pueden decir algo que te beneficie. Claro. Todos tenemos errores, todos tenemos virtudes. Aprendamos a amarnos, aprendamos a controlarlas y seguramente si las controlamos evitamos muchos problemas a futuro o muchas secuelas. Así que, amigo, paciente, amigo de guerra, te podría decir que hoy aprendí mucho yo también, porque también no conocía unos aspectos de las que algunas personas piensan y es bueno saberlo y que lo aprendan. Así que nos pueden encontrar en Clínica Psicológica de la licenciada Dana, pueden darle like. En Instagram, Dana Tejeda, Dana-Tejeda. ¿Y Gerson? A mí me encuentran en todas mis redes sociales como Gerson Iván GT. Como ya se darán cuenta, siempre debato conceptos, es algo que me gusta. Incluso yo sonrío cuando debato con las personas. Entonces me pueden buscar ahí. Y ¿por qué pues, sonreirá? Pues no sé, soy así. Se pone nervioso. Me pongo nervioso. No sé, creo que me emociona mucho debatir con las personas, siempre me gusta. Entonces me pueden buscar ahí, igual los invitamos a que siempre le den me gusta, ya sea en YouTube, o se suscriban a mi canal. Escúchenos en Spotify. Y en Spotify también, que le pueden dar seguir al podcast, y pues eso sería todo, licenciado. Un abrazo a todos y que sea una semana genial, donde ya entramos a diciembre, uno de los meses más hermosos, recordar el nacimiento de nuestro Señor. Entonces que tengan un buen fin de semana, o cuando lo escuchen, que será tal vez el viernes, y eso sería todo, y mucho gusto de estar con ustedes de nuevo. Un abrazo.